La Agencia Sinarquista de Información presenta a Sergio Mercado, que es el vocero del Movimiento Nacional Sinarquista, con su exposición Realidad Actual Mexicana, qué es y qué quiere el Movimiento Nacional Sinarquista y qué es la República Comunitaria que el Partido Demócrata Mexicano propone en su retorno para las elecciones del 2018. Saludo a todas las personas que nos están viendo. Agradezco la atención que se sirvan tener a esta exposición de ideas y de motivos y de propuestas. Consideramos que este tema es muy importante porque nos va a ayudar a entender qué es lo que estamos viviendo como seres humanos en un país que en muchos aspectos está en ruinas. Lo que nosotros queremos hacer es exponer el por qué creemos que está sucediendo esto, qué es lo que tenemos que hacer, qué sucedería si no hacemos nada, qué sucedería si actuamos de una manera determinada y cómo lo pensamos hacer. Esta exposición de motivos la hemos estado trabajando desde hace ya tiempo porque nosotros en el movimiento comenzamos a darle más énfasis al trabajo social, cultural, vecinal, antes que lo electoral. El movimiento dejó de participar en forma electoral desde 1997, cuando el Partido Demócrata Mexicano pierde su registro. A partir de entonces dejamos de lado cualquier tipo de intervención en este tipo de actividades. En parte porque creíamos que era necesario fortalecer más el, el perfil de movimiento social, popular, democrático de nuestras organizaciones, pero en parte también porque veíamos que el escenario político estaba muy confuso y básicamente el arrastre o el arrastre que llevaban los grandes partidos hoy ya totalmente desprestigiados, pero que en ese momento empezaban a emerger, pues era demasiado poderoso y no permitía el surgimiento de una postura como la nuestra. Vamos al tema. ¿Qué es la realidad? El ser humano es un ser que se relaciona consigo mismo, se relaciona con su comunidad, el hombre con la mujer con el hombre, se desarrolla en grupo. También se relaciona con la naturaleza, con su medio ambiente y se relaciona también con su sentido de la trascendencia. Busca más allá de lo que es palpable, de lo que es medible, de lo que es alcanzable, de lo que es instintivo y busca encontrar el cómo poder realizarse a plenitud, a realizarse mucho más allá de sí mismo. Busca crear el arte, busca crear la espiritualidad, busca muchas formas de ir más allá de sí mismo. Esto hace que el ser humano vaya desarrollando como grupo, como especie, va desarrollando sociedades cada vez más complejas. Estas sociedades pues desarrollan una serie de modos de ser, modos de pensar, modos de actuar, modos de comportarse, y esta interacción de diferentes factores hace o constituye lo que nos hemos acostumbrado a llamar la realidad. La realidad como tal, por lo tanto, es dinámica, no es estática, sino que va cambiando constantemente, va mutando. Sin embargo, tiene elementos que son constantes. Y la realidad la podemos entender, la podemos analizar cuando hacemos una separación entre los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Lo objetivo y lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Lo subjetivo viene a ser todos esos elementos que suceden, esos fenómenos que suceden sin que tengamos una conciencia exacta de qué está pasando o de la forma en que nos influye. Por ejemplo, un fenómeno natural como una tormenta, un huracán, influyen sobre el ser humano, sobre la sociedad, es parte de la realidad. Eh, Fenómenos como simplemente la enfermedad, la vejez, situaciones que se van complicando en la sociedad en la medida en que los mismos seres humanos vamos desarrollando ese tipo de expresiones o de situaciones. Esto es lo que nos hace
desarrollar sin tener conciencia plena de lo que sucede, pero desarrollamos reacciones, desarrollamos el instinto o la respuesta instintiva ante esas situaciones. Por ejemplo, ante un desastre natural nos surgen dos elementos, o puede surgir cierta solidaridad, en donde como especie humana sabemos que si no nos unimos podremos perecer todos, o otra reacción puede ser la de salir huyendo ante el miedo que nos provoca esa situación. Reaccionamos por instintos. Estos instintos no son conscientes. También hay situaciones que nos pueden dominar por el miedo, ¿no? Vemos, por ejemplo, situaciones de guerra en países ajenos a través de la televisión, a través de los medios de comunicación. Y cuando en nuestra propia localidad experimentamos una situación de violencia, empezamos a replicar esas reacciones, esas formas de actuar. Sabemos que si hay una balacera tenemos que salir huyendo, entre comillas, a ver, porque reaccionamos instintivamente. Entonces empezamos a vivir con el temor, a vivir, por ejemplo, de otra forma, vemos la imagen de una hamburguesa o la fotografía de una rachera ya preparada, ya servida, y experimentamos incluso la sensación de hambre. Estas mismas situaciones se presentan cuando tenemos ese miedo, esa hambre, esa esperanza, y de repente escuchamos discursos que invocan el resolvernos ese miedo, el resolvernos esa hambre y el resolvernos el futuro. Entonces, estos elementos subjetivos se mezclan con otros elementos. Los elementos objetivos, ¿cuáles son? Son todos aquellos elementos que son mesurables, que podemos medir, que hay parámetros para saber cuáles son. Por ejemplo, el desarrollo económico de una sociedad determinada. La economía nos da los elementos para saber cuánto se está ganando en promedio, cuánta población tiene vivienda propia, qué población tiene acceso a determinados servicios, qué porcentaje de la población muere a qué determinadas edades y en qué forma esto afecta o influye sobre, por ejemplo, la jubilación, etc. La economía nos permite medir y por eso son elementos objetivos. También hay otro elemento objetivo importante, que es la administración de todo lo que tiene que ver con la vida colectiva, es decir, con la política. Hay que entender una cosa, la política se refiere a la forma en que se administran los bienes, los recursos y el orden social de un colectivo. Política viene de polis, de muchos. Por eso, la política entendida en este sentido nos permite medir, por ejemplo, cómo se organiza una estructura estatal, qué municipios hay, qué gobiernos estatales hay, qué gobierno federal existe y cómo está funcionando, qué funcionarios están cumpliendo su encomienda, qué resultados hay o qué resultados no hay. Entonces, esto también nos permite medir la realidad de una sociedad determinada. Entonces tenemos lo subjetivo, que tiene que ver mucho con un aspecto que los antropólogos, si recurrimos a la antropología, le llaman cultura. La cultura es la suma de todas esas formas de expresión, de convivencia, de interacción de una sociedad determinada en un periodo determinado, que desarrolla o que genera pues expresiones a través sea del arte, de la espiritualidad, del deporte, del juego, de su ser en grupo, cómo se convive. Todo ello tiene que ver con la cultura. Entonces tenemos ya la política o la forma que adopta el Estado, tenemos la economía y tenemos el elemento subjetivo que es la cultura. Esto es lo que nos permite ver que la realidad es mutable, es cambiable, porque depende de cómo el ser humano se comporta dentro de esa realidad. Sin embargo, la realidad también influye sobre el ser humano. Por ejemplo, ¿cómo puede
reaccionar un niño o una niña que están acostumbrados a ver situaciones de violencia, sea en la televisión, sea en los canales de internet, sea en la vida cotidiana? ¿Cómo van a reaccionar esos niños, esas niñas, cuando estén en situaciones de conflicto, por ejemplo, en su grupo escolar, en su entorno familiar, dentro de su convivencia con sus compañeros, sus amigos de su barrio, de otros grupos donde participan? Obviamente están aprendiendo formas de respuesta ante situaciones de conflicto, de drama. Todo lo que ve el ser humano, todo lo que vive, todo lo que experimenta, tiene que ver con la forma en que lo va desarrollando, que se va conformando como ser humano. Dice Ortega y Gasset que el ser humano es él y sus circunstancias, es decir, lo que el ser humano puede desarrollar por sí mismo y las circunstancias que le rodean. Sin embargo, el ser humano tiene algo que le puede hacer la diferencia entre él y, por ejemplo, una manada de leones o eh, no sé, un cardumen de peces. El ser humano lo que tiene es la conciencia. La conciencia es lo que le hace capaz de poder estudiar su propia realidad y proceder a transformarla. Esto pues nos hace ver dos cosas importantes: que la realidad no domina al ser humano por completo, le influye pero no le domina, y que el ser humano tiene la capacidad para poder influir y modificar esa realidad. Pues bien, vamos a pasar entonces ahora a comprender el cómo vamos a cambiar esta realidad. Vamos a entender que cuando el ser humano va desarrollándose, nace, crece, se desarrolla, llega a la plenitud de sus capacidades, aprende habilidades y las desarrolla, se vuelve sofisticado y llega un momento también de crisis, de conflicto interno, donde de repente sabe que si se va a casar, pues tiene que dejar a sus padres; si va a estudiar, pues tiene que sacrificar tiempo de juego; donde sabe que si va a querer ganar un poco más, pues tiene que descuidar o dejar de lado, pues a lo mejor fines de semana más descansados. Sabe pues que tiene que hacer esfuerzo, o sea que tiene que ejercer voluntad para modificar, para realizarse. Este ciclo se puede terminar en dos cosas: o puede terminar en una crisis que acabe con ese ser humano, en donde el exceso de trabajo le provoca enfermedad y tal vez hasta la muerte, o la pérdida, por ejemplo, de amistades, y a lo mejor ese esfuerzo, ese ciclo, termina en una situación, digamos, insana. O puede ser que le permita desarrollar sus objetivos y cumplirlos. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano cumple ciclos. Esos ciclos en lo social también se manifiestan. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo social es el reflejo de lo humano, de lo personal. Entonces tenemos que en la sociedad, también las sociedades nacen, crecen, se desarrollan, se vuelven más sofisticadas, se expanden, generan cultura, generan diferentes modalidades de economía, diferentes formas de organizar el Estado y las instituciones, y pueden entrar en crisis, en donde esa crisis, si no la sabe resolver, va a provocar su decadencia, su conflictividad, guerras, hambrunas, corrupción, injusticias, destrucción de la misma sociedad. O puede generar un renacimiento y convierte otra vez en oportunidades, en aprendizaje, lo que vivió, y puede volver a recuperar su vigor. Pues bien, la realidad se nutre en la ética. Cada sociedad va desarrollando un conjunto de ideas que le dan un rumbo para dónde llevarse. Las ideas se sustentan a la vez sobre las experiencias. Las experiencias, a su vez,
son parte de una serie de conceptos que pueden ser filosóficos, pueden ser incluso religiosos, pueden ser espirituales o pueden ser simplemente de sentido común. Es decir, los seres humanos entienden que si en una mesa hay 5 personas y hay 5 panes en el centro, si quieren llevar la fiesta en paz, lo que van a hacer es que cada quien va a tomar un pan y así cada quien puede satisfacer su hambre. De no ser así, supongamos que uno quiere acaparar 4 panes y para sí mismo, entonces lo que va a provocar es conflicto. Pues bien, la moral del que decide tomar solo uno y cada quien respeta al otro es una moral, es una ética, es un consenso al que llega un grupo social determinado. La moral del que dice yo acaparo 4 porque probablemente en la noche tenga más hambre o mañana tengo que comer y quizás no haya más pan, y los otros que entran en conflicto porque van a buscar obtener recursos para sí mismos, ese es otro tipo de moral. Imaginemos esto, pero a nivel de millones de seres humanos. Eso es lo que está sucediendo en nuestra realidad. ¿Cuál es la moral dominante en nuestra época? Bueno, esta moral tiene que ver con lo que vamos a ver en un momento más adelante, pero que a fin de cuentas nace después de la Revolución Francesa con los derechos individuales del hombre por sobre la vista o el enfoque de comunidad. Pero eso lo vamos a tocar en un momento. Por lo pronto, quedémonos con la idea, en resumen, de que la realidad tiene elementos subjetivos, objetivos. Los elementos objetivos son los que nos permiten medir, como la economía, la política y las estructuras que funcionen como tales, que sean medibles. Lo subjetivo tiene que ver con la cultura, con la forma de reaccionar ante los fenómenos, con la forma de convivir, con la forma de expresar, que puede ser el arte, puede ser la espiritualidad, puede ser el deporte, el juego, la convivencia cotidiana, y la moral o la ética que sostiene todo ello. Con esto termino la primera parte, que sería entonces entender la realidad.